Saludos, sean todos y todas bienvenidas a este espacio, ojalá del día de hoy, 28 de marzo. Usted tiene, Sergio, algunos efemérides, creo que lo escuché, ¿verdad? Sí, señor. Diga, diga. Bueno, un día como hoy nació el prócer de América y un prócer universal, Francisco de Miranda, un gran latinoamericano. Francisco de Miranda tiene el mérito de haber peleado tanto en la guerra de independencia de Estados Unidos como en la Revolución Francesa. Y fue el creador realmente de lo que sería la idea de la Gran Colombia. Fue el líder inclusive de Bolívar. Lamentablemente, en un momento determinado hubo un retroceso de esa lucha de emancipación latinoamericana y él tuvo que pactar con los españoles. Bolívar entendió que eso era un gesto de traición y lo apresó y lo entregó a los españoles. El mismo profesor Juan Bosch, en un libro sobre Simón Bolívar, dice que esto fue un error de Bolívar, que tal vez por las habilidades de la juventud no entendió lo que significaba Francisco de Miranda, que como dije, era amigo personal de George Washington, de Jefferson. Napoleón habló de él como uno de los grandes titanes de la libertad, y realmente fue un hombre tan adelantado que inclusive en Francia apoyó la Declaración de los Derechos de la Mujer. Ustedes saben que hubo una Declaración de Derechos del Hombre y en 1791 una Declaración de Derechos de la Mujer, hecho que le costó la vida a quien precisamente la declaró. También un día como hoy nació su amigo Vargas Llosa, en el año 1936, Premio Nobel de Literatura, y falleció tal vez uno de los grandes escritores de la lengua española del siglo pasado, que fue Miguel Hernández. Miguel Hernández es autor de un poema que musicalizó Joan Manuel Serrat, Las Nanas de la Cebolla, que para mí es una de las canciones más hermosas que se ha escrito. Entonces son algunas de las efemérides que tenemos para hoy, 28 de marzo del año 2019. Ese es Vargas Llosa, que dicho sea de paso, un gran novelista de ficción, pero que cuando se mete en el análisis político, como dice César Gaviria Trujillo, expresidente de la OEA, él parece que confunde la ficción con la política y sus análisis políticos parecen más ficción que cualquier cosa. Así es. Mire, yo quiero referirme y llamar la atención sobre una de las informaciones más positivas que se han brindado recientemente en el país. Quiero referirme en particular a esto. El país tendrá 15.000 nuevas habitaciones. Esta información fue servida por la señorita o señora Paola Rainieri, quien actualmente es la presidente de Azonahores. Y la nota fechada en Punta Cana dice que para el periodo 2019-2022 el país contará con 15.000 nuevas habitaciones hoteleras en todas las regiones. Y esto se debe a que el año pasado el Consejo de Fomento Turístico aprobó 65 proyectos con una inversión estimada de 3.000 millones de dólares. La señora Rainieri, además, informó esto lo sirvió en el marco de la apertura de la Feria Turística Nacional, que se celebra anualmente en Punta Cana. Y dice que el gobierno sigue invirtiendo en las carreteras de la costa norte y la región sur,
en el mantenimiento de las vías de la región este y aumentó los servicios de asistencia y seguridad vial. Esto es muy importante, primero porque es una proyección de nuestra capacidad de oferta turística. Hablamos de 15.000 nuevas habitaciones. Y quiero llamar la atención con respecto al periodo que se toma en cuenta, que es el del 2019-2022. Que cuando se dice que, bueno, pues estarán listas estas 15.000 nuevas habitaciones en todo el territorio nacional. De no ser así, sería prácticamente imposible que el país alcanzara la meta de trazada, planteada al pueblo dominicano, al país, por el presidente Danilo Medina. Se veía, porque aquí de alguna manera la gente está acostumbrada a la demagogia, a la mentira, al bulto, bueno, cuando el presidente dijo esto, y dijo que esa era la meta, y diseñó y planteó su partitura con respecto al modelo a la sinfonía que se iba a tocar. Mucha gente dijo, bueno, pues este señor está loco. Y porque hay gente que no alcanza a ver más allá del doblar de la esquina, como decía el doctor José Francisco Peñaló. Hay gente que no entiende que las metas son planes. Usted se fija una meta a propósito de un conjunto de acciones para alcanzarla. Y esto, naturalmente, en el espacio-tiempo. Y para la partitura del presidente Danilo Medina, tanto el tiempo como el espacio son importantes. Y este tipo de metas por demás. Pero entonces se dijo, cuando él formuló la meta, bueno, ahí está el hombre brincando charquito, dando saltos y brincando charquito, y no se entendía, ni se quería entender qué significaba eso de que el presidente comenzara a usar los domingos también como un día altamente productivo y beneficioso para aquellos a los que él comenzó a visitar. Y entonces se fueron encima por igual que lo de la meta de los 10 millones de turistas, porque tampoco lo visualizaban, porque no podían visualizarlo ni un año después, 2 años, 3 años. No entendían que eso solo era posible en el tiempo y sobre la base de un plan para que eso fuese así. Un plan que implicaba todo, entre otras cosas, como dice la presidente de Azonahores, la señora Rainieri, en esta Feria Turística Nacional, se llama DATE 2019, este evento. DATE. Hay que ver qué van a dar. Sí, DATE 2019. Que para eso había que invertir en las ampliaciones de los aeropuertos, en la habilitación de algunos aeropuertos que estaban prácticamente en desuso. Me refiero en particular al suyo, al de por allá, del sur, el María Montés, sí, por ejemplo, que hay que resolver la cuestión de la pavimentación de las vías, de las grandes vías troncales, y además intervenir, como lo ha hecho el ministro de Obras Públicas, de manera constante. No ha parado esta labor desde el primer día de este cuatrenio gubernamental. Y se han entarbiado prácticamente todos los municipios. Los que faltan están en lista, porque no se pueden hacer las cosas de golpe, simple y sencillamente, aunque se quiera. Sería fabuloso tener una mujer, por ejemplo, como mi bella genio, o embrujada,
que aquello era fantástico, bastaba con el guiño de uno de sus bellos ojos para que ahí apareciera lo que usted deseara. Y eso era ahí, al tri. Mire, A usted no le tocó eso, a mí sí me tocó la bella genio. Pero hay una clase de coaching que dicen que si usted la toma, inmediatamente también logra lo que quiere de una vez. Sí, bueno. Lo cierto es que había que emprender para arribar dentro de unos años a la meta de los 10 millones, de que el país esté en condiciones de recibir. Y por cierto, no se hablaba tanto de la cantidad de visitantes, que ya se han agregado a los que existían, y me refiero a los cruceristas, que una buena cantidad ya de cruceristas, más de medio millón, bastante más de medio millón, según tengo entendido, pues arriba a los puertos que se han habilitado fundamentalmente en la costa norte para que lleguen estas grandes embarcaciones, que además de todo son hermosísimas, son impresionantes. Ahí, aunque usted no lo cree, ahí hay más familias que en Pedernales, yo creo. Caben todas las familias de Pedernales en uno de esos, o en dos de cruceros de esos. Por ahora. Por ahora, ¿verdad? Porque Pedernales está... Eso va a ser repoblado. Rumbo al dicen desarrollo. que usted va a hacer importantes inversiones en la zona, que lo vieron adquiriendo terrenos y cosas por el estilo. No, yo soy vinculado a la zona porque Pedernales era la sabana de la gente de Duvergé. De Duvergé, sí, eso dicen. De hecho, fue fundado por un ancestro mío, Genaro Pérez Rocha. Fue el fundador de Pedernales. Eso es muy importante, porque eso es otro aspecto del tema turístico. Es decir, hay que construir una narrativa que haga atractivo el hecho de que la gente llegue a los lugares, que por demás, en el caso del sur, son lugares prácticamente desconocidos para la mayoría de la gente. No se trata de Boca Chica, no se trata de Sosúa, no se trata de Cabarete, no se trata de Long Beach. Se trata de playas en gran medida, con excepción de algunas muy conocidas, como la de Los Patos. O Bahía de las Águilas. Bueno, y Bahía de las Águilas es que poca gente todavía llega allá. Pero si llega se va porque no hay todavía la oferta de habitaciones. Es un turismo, es un ecoturismo. Que es bueno que sea ese el turismo y que no sea otro, que sea un turismo que permita que ese parque, que ese recurso, pues no se sature de visitantes. Porque también hay que coger y dejar todo. Y lo pongo de ejemplo el tema de las ballenas, las queridas ballenas. ¿Hasta cuándo podemos seguir metiendo gente a molestar a la ballena, a donde ellas bajan a hacer el amor? ¿Hasta cuándo? Bueno, eso también tendrá un límite, ¿verdad? Bien se sabe que estamos de alguna manera interviniendo un lugar que era tan atractivo para ellas, precisamente por lo solitario. Como atractivas son de esa manera, o por igual razón, otras playas de la región sur, que ojalá que por igual no se nos arrabalicen como se arrabalizaron otras playas, particularmente las más cercanas al Distrito Nacional, las que están en San Cristóbal, digamos. Que vaya usted a ver. Mire, yo quiero retomar, ahora que usted señala eso, algo que dijo Antonio Sacón en la entrevista que tuvimos acá, y es que lo primero que se requiere para garantizar la sostenibilidad del medio ambiente es eliminar la pobreza, porque personas que tienen pobreza no van a cuidar el medio ambiente, porque hay un instinto básico que es la supervivencia. En el caso de Pedernales, como señalábamos, era una provincia muy pobre, una población pequeña, que como dije, la mayoría provino de Duvergé, el lugar donde ellos iban a sabanear el pequeño ganado que tenían,
Y Trujillo, en un interés de fortalecer lo que era nuestra frontera, la hizo provincia y le dio cierta importancia política, pero no así en inversiones, porque realmente usted sabe las debilidades institucionales que tenía el Estado y la concepción patrimonial que tenía Trujillo. Para Trujillo esto era una finca, hacía inversiones, organizaba algunas cosas, pero esto terminaba siendo su finca. Entonces, ciertamente en esa zona hay especies que son endémicas de la República Dominicana, o sea, que son propias de este territorio o de esta isla, y que están ahí gracias a la soledad, como usted señala. Sí. Ahí hay tortugas que no han desaparecido porque... Aún. Sí. Porque y tienen un grave peligro de extinción, porque su proceso de selección natural, o sea, por la forma en que se reproducen, es muy difícil, o sea, están expuestos a muchísimos peligros naturales, inclusive sin la intervención del hombre. Imagínese usted que intervenga el hombre buscando los huevos de las tortugas, cazando carey. Una vez yo estuve por esa zona y me brindaron un carey. Yo obviamente estaba casi en estupor, como yo voy a comer algo que es prácticamente un animal protegido y extinto, y se lo comían como si nada, inclusive iguanas. Y los huevos de carey en particular. Sí, porque no lo dejan ni llegar a nacer, sino que tiene propiedades afrodisíacas. Entonces se hizo todo un comercio ilegal que las autoridades permitieron porque no había ni siquiera foco en una política ambiental sostenible, y tampoco, como dijo Antonio Isa Conde, estaba la pobreza y no se estaba mitigando la pobreza. De ahí la importancia de las intervenciones estatales que se están haciendo, focalizadas en las denominadas visitas sorpresas, que son realmente intervenciones del Estado en la comunidad para articular políticas públicas. Entonces me parece bastante acertado eso que usted señalaba. Sí, es que hay una serie de metas que también tienen que tener límites. Y las metas, como he dicho desde el principio, es en el tiempo que usted las alcanza, y nunca se alcanzan de golpe. No es posible, ojalá fuese así, como en Brujadas resolvía los problemas. Y no tendríamos prácticamente problemas, y sería entonces extraordinariamente aburrida esta existencia amarga. Mire que yo quería comentar, eso que usted ve ahí al frente. República Dominicana, conforme el Banco Interamericano de Desarrollo, es el segundo país que tiene la presión tributaria más baja. Esto acaba de darle la razón a muchísimas personas que decían que el presidente de la República, Danilo Medina, era un mago, y que era un mago porque, en el caso de ellos decían, se equivocaron en por qué era un mago, porque ellos decían que ese crecimiento no era tal. Pero realmente él es un mago porque ir realizando todas las acciones que se están haciendo, nosotros teniendo uno de los peores lugares en cuanto a la presión tributaria, cuando usted la relaciona con el Producto Interno Bruto, y realmente requiere que usted sea un mago. Para que ustedes me entiendan, voy a leer lo que dice este periódico sobre el informe del Banco Interamericano de Desarrollo. Dice que entre el año 2016 y 2017, el promedio de impuestos sobre el Producto Interno Bruto en la región de América Latina aumentó en 0.2 puntos porcentuales y pasó de 22.6 a 22.8. Entonces, si el promedio es 22.8, uno se imagina que República Dominicana está en el promedio, ¿verdad? Sobre todo que fuimos la economía que más creció en esos 2 años. En uno fuimos el segundo lugar después de Panamá, y en otros el año pasado fuimos el primero. Pero resulta que no, República Dominicana no está cerca siquiera de 20.2 ni de 20.8, de 22.8. República Dominicana compite con Guatemala y Paraguay con un 13.9 de impuestos en relación al Producto Interno Bruto. Eso indica que la República Dominicana tiene una bajísima presión tributaria, y esa presión tributaria no se ha querido corregir porque ustedes saben que no se ha hecho lo que mandaba la Ley 112 de Estrategia Nacional de Desarrollo sobre el pacto fiscal. Y no se ha hecho porque imagínense, si la principal fuerza política, sin dar un argumento, en el caso del pacto eléctrico, que se supone tiene menos intereses, dice que no va a firmar sin dar una razón concreta de por qué
no va a colaborar a la solución integral del problema eléctrico, cuando el tema eléctrico es un tema de vital importancia y es imposible que una sociedad se desarrolle si no tiene resuelto el tema eléctrico, el tema de la energía. Sin embargo, esa fuerza política se va del pacto sin dar unas razones, y la sociedad, todavía hay un grupo de gente de la sociedad que se dicen ciudadanos, no se han rasgado la vestidura en torno a esa irresponsabilidad que fue boicotear el pacto eléctrico, porque ahí no se rasgan la vestidura. Con otros temas de menor trascendencia, ahí sí se la rasgan. En este caso, que se requería una reforma fiscal integral, o no una reforma, un pacto fiscal que generara una reforma integral como consecuencia de ese pacto, no se ha hecho. Y el presidente ha tenido que hacer magia. Gracias a Dios es economista y su fuerte no es la retórica grandilocuente, sino la solución concreta y al detalle. En este caso se ha hecho magia, pues con una de las presiones tributarias más bajitas, como dice el Banco Interamericano de Desarrollo, ojo, no lo dice el Banco Central, no lo digo yo, lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo, ha ido realizando primero una revolución educativa que requiere gastos, porque estamos hablando de una inversión que alcanza, creo que son 70, 80 mil pesos por alumno, cuando usted lo calcula al año. Una reforma educativa que ha implicado primero la mejora salarial de los maestros, la construcción de aulas y la reparación de otras aulas, o sea, tanto construcción como reparación. Dotar de desayuno, merienda y comida, todo eso son gastos. Por otro lado, hacer lo que son las estancias infantiles. Por otro lado, crear centros de atención a la discapacidad. Todo esto lo que hay que profundizarlo, porque todavía no es suficiente. Estamos hablando de que solamente hay un 70% de alumnos en la jornada escolar extendida. Falta un 30% que no están en la jornada escolar extendida. Y ojo, eso significa que reciben 2 horas de clase. Entonces, que con nosotros estando compitiendo con Guatemala y Paraguay, porque hay que verlo así, hay que ver qué situación tiene Paraguay, qué situación tiene Guatemala y qué situación tiene ahora mismo República Dominicana, y cómo nosotros, aún estando en una situación similar a la de Paraguay y Guatemala, nuestros resultados están encaminados a ir alcanzando esa meta. No la hemos alcanzado, falta mucho por alcanzar, pero están dirigidos hacia la consecución de esa meta. Y retomo por el tema sobre la base de que lleva tiempo alcanzar las metas. Se necesita tiempo, se necesita voluntad política, se necesita poder político, se necesita liderazgo, se necesita calidad moral para decirle a un pueblo, síganme, vamos juntos a alcanzar estas metas. Este es el camino. Este es el camino. Y se necesita en este tipo de cosas, que tienen que ver con lo público, con la sociedad en su conjunto, se necesita la participación de absolutamente todo el mundo. O sea, la meta de los 10 millones no puede ser la meta del presidente Danilo Medina. Lo es, porque él, digamos que es el buque insignia de estos planes. Y él tiene todo esto que he dicho: calidad moral, liderazgo, voluntad política, poder político y demás. Se necesitan todas estas cosas, él las tiene. Pero sin la participación, por ejemplo, en este caso de la zona ORE, por referirnos a una meta en concreto, a una de las tantas, porque no es la única meta del gobierno. Este es uno de los frentes, y que tiene un peso particular en el aparato productivo nacional. Por eso dijo el presidente en su momento, usando ese símil, dijo que el turismo debía ser y era la locomotora del desarrollo del aparato productivo nacional, porque iba a arrastrar a todos los demás. Más turistas, más consumo,
Más consumo en la modalidad, además de que es exportadora, aunque los productos, digamos, no salgan de nuestro coto, de nuestro territorio. Pero lo están consumiendo y lo están consumiendo en divisas, con divisas, es decir, con monedas extranjeras, las están consumiendo los ya casi 8 millones de visitantes. Pero fíjense que se habla entonces de 15.000 nuevas habitaciones y esto sin incluir lo que dijimos de los visitantes que cada vez son más que vienen por la vía de los cruceros. Hay otro tipo, por igual, de turistas, de visitantes, que particularmente vienen aquí al Distrito Nacional a una modalidad de visitas al país, que es la de negocios. Es la de negocios, es la de convenciones, es la de, por ejemplo, eso, el Date 2019, aunque esto se realiza en particular allá en... Pero bueno, vienen cantidad de visitantes que también en su momento pues son clasificados y claro que son. Algunos de estos pues comparten, lo hemos visto mucho, comparten su visita de trabajo o de participación en alguna comitiva comercial o lo que fuese, con el asueto, con el aprovechar el Caribe, que tiene sus bellezas y sus grandes particularidades, que demandan tanto europeos como norteamericanos, y bueno, aprovechar el país. Y esto yo lo digo porque compartir con el presidente de la República, en este caso el sector privado, el tema de las metas, pues nos da la seguridad. No se trata de una formulación arbitraria y dicha o tocada intemporalmente. Yo siempre tiendo a recordar a una persona que en su momento habrá que rendirle algún tipo de reconocimiento, que ya lo tiene de por sí porque es un actor, fue un actor importante de la política dominicana, por lo menos hasta los años 70. Me refiero a don Ángel Miolán, que tuvo en aquel momento la visión de que efectivamente no solo ya el ámbar, o no solo el azúcar, o no solo cualquier otro recurso o producción nacional, sino que el turismo iba a ser parte de la economía dominicana. Y había tanta falta de visión entonces, que la gente, y entre estos no solo los adversarios, sino los propios correligionarios y miembros o compañeros de su partido entonces, pusieron de moda aquello de que y los turistas, ¿dónde están? ¿Dónde están los turistas de Miolán? Porque él formuló algo y probablemente décadas después comenzamos a ver los famosos turistas de Ángel Miolán. Y hay que reconocer entonces que ese señor tuvo una visión de largo plazo, ni siquiera de mediano plazo, sino de largo plazo. Y hay que ser justos por igual entonces. Hay que reconocer que él dio la campanada, pero no tenía ni el liderazgo, no contó con la participación del sector privado, no tenía un partido que entendiera de qué demonios él estaba hablando entonces, y eso se veía como una pendejada de don Ángel Miolán. Los turistas han ido llegando, vamos a arribar a la meta con la participación de todos, aunque hay los que quisieran que no nos cayera, no, que nos invadiera totalmente ahora, y quiero que lo pongan por ahí, porque también deberíamos nosotros participar en la cacería que debe producirse, que es la llegada de una especie invasora, de una especie de caracol
pero no es un caracol. Africano. Sí, ¿cómo se llama este? Que es una babosa. Y no estoy hablando de los babosos a los que me refiero con frecuencia. Estoy hablando de la pobre babosa esta, pero que es un demonio. Porque esta babosa, ojalá me ayuden a... Y el caracol, llamado caracol africano. El caracol africano, que no sé por qué demonios quieren meter a los pobres africanos de nuevo en esto. Sí, porque podrían llamarle de cualquier otra bendita manera. Pero bueno, el caracol africano. Búsquenmelo ahí, búsquenmelo porque es interesante que distingamos, podamos distinguir una especie de otra, porque de nada agarramos y estamos matando a unas babositas nuestras que no hacen daño. Pero este aparatico parece ser que es lo suficientemente dañino y agresivo. Y está considerada una especie invasora que acaba con todo. ¿Y por dónde se nos mete esto? O por el mismo sitio por donde entró la famosa... Mosca del Mediterráneo. La mosca del Mediterráneo, que nos puso en jaque y preocupó al sector tanto público como privado, porque por igual es una plaga. Y esta parece ser una plaga. Por primera vez he visto que de alguna manera se le pide también participación a la gente en el sentido de combatir la plaga. Esto quiere decir, bueno, deberíamos encontrarle alguna utilidad, porque si son tantas las que hay y hablan de mucho, quizás esto tiene alguna utilidad. Quizás no es necesario el huevo de Carey o el miembro de Carey. Bueno, quizás tendría alguna utilidad y que no uno se convierta entonces en un depredador de una especie que probablemente podría tener alguna utilidad económica o de cualquier otra naturaleza. Porque lo cierto es que donde quiera que usted se encuentre con esta babosa, bueno, pues máchele. Y que hasta pruébela, que quizás frita resulta... No, son portadoras de parásitos. Ah, entonces a eso hay que decírselo a la gente. Sí, ¿Cuál es el potencial de peligro que corremos con esta nueva invasión? Sí, el ministro de Salud Pública, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, inició una campaña... Él sabe mucho de eso, además. Sí, él inició una campaña preventiva, precisamente, porque puede generar y transmitir parásitos, y conjuntamente con eso hace muchísimo daño comiéndose plantas y tiene efectos en la agricultura. Realmente nosotros tenemos grandes problemas en esa parte. Mire, también hay una información que me gustaría comentar brevemente, porque como usted dice, no todo es responsabilidad del líder, sino hay una responsabilidad de los ciudadanos. De hecho, el mismo tema del pago de los impuestos y la cultura del pago de los impuestos tiene que ver con el deber ciudadano. Nosotros escuchamos mucho los derechos ciudadanos, pero el tema de los deberes, que es la corresponsabilidad que tenemos nosotros para el colectivo y la colectividad, a veces queda relegada a un segundo plano. Miren, el tema que ha tomado Proconsumidor relativo a la higiene en los mercados públicos, sobre todo en el denominado mercado nuevo, ese mercado que tiene condiciones de higiene bastante deplorables, ha encontrado cierta resistencia de parte de comerciantes que se ganan la vida en ese mercado, pero que no han tomado las mínimas condiciones de higiene, a pesar de la inducción que constantemente se le ha venido dando. En el caso de Proconsumidor, quien los ha instado a que manejen de manera adecuada los alimentos, que utilicen guantes y que realmente no manejen esos alimentos que son para el consumo humano como si fueran basura, porque realmente las condiciones de higiene que hay en ese mercado son bastante deplorables. Los ayuntamientos, y en particular el Ayuntamiento del Distrito Nacional, tiene una responsabilidad, porque si nosotros cerramos lo que son supermercados cuando aparecen cucarachas y ratones, de la misma manera no se puede permitir, aunque sean supuestos padres de familia, digo supuestos porque todos somos padres de familia, que ellos operen al margen de las condiciones de higiene
que le garantizan a la población unos alimentos aptos para el consumo, la inocuidad, como le llaman a los alimentos. Entonces, realmente hay gente que se gana mucho dinero en ese mercado y no es verdad que no puede tomar las medidas mínimas y que tiene que venir el Estado a montarle y hacer una remodelación sin que ellos pongan de su parte en el manejo de la mercancía que tienen ahí. Entonces, la labor de Proconsumidor, como un instituto estatal de defensa de los consumidores, que busca garantizar que lo que nosotros consumamos tenga calidad, es una labor que debe seguirse profundizando y que, como usted dice, no se hace de un momento para otro, pero que también requiere el apoyo ciudadano, tanto de las personas que intervienen como actores, como nosotros como consumidores empoderados, que tenemos el poder de elección. Nosotros tenemos el poder de decidir no comprar alimentos que nosotros veamos que las condiciones de higiene no tienen. Primero, porque es nuestro dinero. Segundo, porque hay más opciones en el mercado. Y digo mercado no refiriéndome a ese lugar en específico, sino a las diferentes opciones que hay comerciales. Y tercero, porque señores, miren, esas son las condiciones de ese mercado. Y por eso Proconsumidor la ha estado interviniendo. Ahí hay aguas negras por donde quiera. Y yo conozco personas que tienen negocio de préstamo, Guillermo, que prestan diario. Y hay comerciantes ahí que manejan flujos y tienen mesas en ese mercado y manejan flujos mensuales de 100 o 200 mil pesos inclusive. Y tienen su mesa en un estado bastante deplorable. Entonces, ¿cómo es posible que usted se esté ganando y se esté sosteniendo de ahí 100 mil, 200 mil pesos? Primero, usted no paga impuestos. Segundo, usted goza y tiene dinero para esparcimiento, lo cual es bueno porque es un derecho humano el esparcimiento, pero usted tiene que invertir en lo que usted le da el sustento y sobre todo no afectar a otros que por la cercanía y tal vez por la falta de conciencia le siguen comprando a usted aunque usted no tenga las condiciones mínimas. Entonces, ese tipo de jornada de Proconsumidor, nosotros lo único que tenemos que hacer es apoyarlo decididamente y vuelvo y repito, empoderarnos como consumidores para no consumir cualquier cosa. Así es, estoy de acuerdo con usted. Yo, este tema, creo que habría que debatirlo con los municipalistas. Creo que hoy le toca, ¿verdad? Si hoy es jueves y usted sabe que nuestra querida amiga pero Francis como Jorge, ella tiene siempre el embollado, el trompo embollado. No sé si sea el caso con nuestra querida Francis Jorge, pero yo creo que ese tipo de establecimiento público, en este caso de naturaleza municipales, me refiero a estas cosas que se llaman mercados públicos, porque eso es una cosa, eso así de simple. Son parte del pasado, eso es una reminiscencia, en donde el Estado tenía que, vía los ayuntamientos, tenía que garantizar el expendio de alimentos. Tenía que hacerlo, porque si no lo hacía el Estado, los ayuntamientos, pues no se hacía. Era un momento en donde el sector privado prácticamente no existía. Y estoy hablando, qué sé yo, antes de... En la época de Trujillo, aquí que hay tantos trujillistas. Bueno, tenía que hacerlo los ayuntamientos y velar por aquello y repartirle el negocito a algunos, sin que invirtieran nada. Y que se iban a quedar ahí 40 años, como mucha gente que quiere quedarse en los sitios 40 años. Y esto es mío, y de aquí nadie me mueve. Bueno, pues lo mismo, esos vendedores de... comerciantes. Esos comerciantes, a los que le ponían, por cierto, edificaciones modernas, algunas de ellas, y particularmente bien diseñadas. Puedo recordar desde mi infancia
el mercado público de la Avenida Mella, por ejemplo. Mercado Modelo. El mercado Modelo, una joya arquitectónica que lo agarraron y lo arrabalizaron de manera tal que deberían estar presos toditos, porque cogieron un bien público, hicieron con eso lo que le dio su gana. ¿Qué resulta? Que desde entonces, y eran muy pocos entonces, en el Distrito Nacional, pues apenas 50 metros de se instaló un supermercado llamado El Nacional, que quedaba, creo que todavía está ahí, Mella con Santomé. Mella con Santomé. ¿Verdad? Bueno. Y Pedro iba mucho. No, Pedro iba al Apolo, era que él iba. Al mercado no, al Apolo era. Pero déjeme decirle que a ese mercado Modelo todavía llevan los turistas, porque entonces se convirtieron mucho en gift shop o en tiendas de souvenirs, para llamarle de alguna manera. Es decir, perdió el sentido. Ya no era para el plátano, para la yuca, para la batata. Y no se meta usted por los alrededores del propio mercado, es decir, por la parte de afuera, que aquello es, pues usted quiere espantar a un turista, llévelo ahí para que ustedes vean cómo es que funciona la sanidad, si ahí puede haber o no sanidad. Y siguen operando. Y hay alcaldes hablando cosas por ahí. Pase por ahí para que usted vea lo que es meterle miedo a la gente, porque eso les debe dar miedo a la gente. Y no estoy hablando del petit Haití, no estoy hablando del pequeño Haití, estoy hablando del bendito mercado Modelo ese, que se apropiaron de él unos tipos que les importa, lo arrabalizaron, lo explotaron, y eso era una cosa bella, ese que estamos viendo ahí, lo podemos recordar como una arquitectura de muy alta calidad, buena. Pero no existían los supermercados. Es más, no existían ni siquiera los colmadones, lo que existían era la pulpería. Pulpería. No eran ni colmaditos. Los colmaditos lo inventaron los vanilejos, creo. Estandarizaron el colmado, que no era la pulpería. Y como usted dice, esa imagen de frontal es la bonita. La parte de atrás y del lado da miedo. Ahí da miedo todo. Ahí da miedo todo. Usted entra ahí asustado que tiene que andar. Al menos que vaya a una de las botánicas que están ahí. Exacto. Y le haga un trabajo. Sí, la botánica, por cierto, usted las usa, me digan. Eso es conveniente. Pues mejor que usted esté matando carey para resolver su problema. Ahora bien, no había sector privado, pero ¿qué demonios ya? ¿Por qué es que hay que tener una porquería ahí operando sin sanidad y sin parqueo? Porque a todo esto entonces quieren llevar turistas y lo llevan a las tiendas que quedan al frente. Porque todo esto es mejor no entrar, lo llevan ahí. En un sitio en donde el parqueo que había se lo dieron a cualquier otro para que hicieran la cosa más asquerosa del mundo. La cosa más asquerosa del mundo. Entonces, pero si fuésemos un tanto serios de verdad, diríamos, vamos a cerrar esto y vamos a darle todas las facilidades al sector privado para que siga construyendo plazas y siga construyendo supermercados. Porque ¿por qué demonios es que hay que venderle a la gente productos de consumo diario en condiciones de insalubridad? Y sin ningún tipo de regulación, de nada, ni de control de calidad, ni manejo de los alimentos, precio, ni manejo de alimentos, ni de nada. Cuando ya nosotros tenemos en cada esquina un bendito supermercado de todo tipo. Si usted lo quiere un chin más caro, lo busca. Si lo quiere un chin más chiquito, lo encuentra. Y no hablo de colmadito y cosas y colmadones, estoy hablando del Carrefour, que no solo el del kilómetro 13, por ahí por donde usted pulula, sino el de kilómetro 11, el de downtown,
Downtown Center, creo que se llama la cosa. Eso no era de la iglesia. Sí, pero no sea chimoso, hombre. Un señor tan chimoso ahí, ¿qué le importa a usted si eso era o no de la iglesia? Es que uno me acuerdo. Eso hace tiempo que se vendió y se construyó y de todo, no jeringue con eso. Ahora, Concho, de que yo creo que eso era del Estado y siento como que aquí fue una hay donación. supermercados en todas partes y colmados que son drink, pero entonces colocan 3 o 4 productos. 3 o 4 productos. Y son un bar realmente. Son bares, pero venden lo mismo que usted va a comprar al mercado. Pero además, si se hace un mercado como el mercado Merca Santo Domingo. Merca Santo Domingo, que sigue la pauta de este tipo de mercados que se levantan, hay higiene, etcétera, etcétera. ¿Por qué demonios tenemos que seguir permitiendo de que el mercado de la fruta vaya, posiga, o permitiéndole a toda esta gente que sigan apropiándose Mire, yo creo que de lo público para pervertir la función, porque ese es el bendito tema. ¿Y quién ha dicho que estamos obligados a seguir invirtiendo dinero en un grupito de gente que quiere seguir estando en el siglo XIX, haciendo, entiéndase, lo que le da la gana? Aquí hay gente que no le quiere decir a los otros lo que se cae de la mata, porque es más bonito, está hablando del malecón, bendito malecón. que lo han remodelado como 20 veces. Hombre, Obra Pública ha hecho de todo ahí, pero hablando del malecón, pero entonces queremos el malecón, pero siguen pasando los camiones a todas horas. Y queremos hablar del malecón como si nosotros no hubiéramos inventado el malecón. Cuando hay cuestiones que tienen que ver como esto que estoy hablando, los benditos mercados. De salud pública. De salud pública. Y yo no quiero echarle esto al pobre Rafael Sánchez Cárdenas, que le echan muchas cosas. Pero alguien debería intervenir. Para mí, las autoridades municipales, Claro, que no lo hacen. No lo hacen. Y no lo hacen ni siquiera porque eso le genere muchos recursos, que tampoco creo que le genere muchos recursos. Pero eso bien puede ser en Tanganica, o en el centro, dígame un Zimbabue. Lo que usted quiera puede ser, porque no es que no haya mercado, los hay, los brasileños y que resolvieron eso hace 30, 40 años. Tienen que, lo levantan a las 8 de la mañana y a las 4 o 5 de la tarde, ahí no hay un papelito. Y lo levantan. Y lo tienen que montar al otro día. Porque el modelo no puede ser el que eso resulte un atractivo turístico, ustedes me excusan. Y yo no quisiera meterme en el mercado de la Altagracia, en Higüey, que de seguro debe ser la cosa más horrenda del mundo también, porque es una cuestión que se repite en todo el territorio. Sí, es el mismo modelo. Es el mismo modelo. En realidad, y yo espero que, como dije ahorita, que la gente de Fedodín y Ramón Santos y nuestra querida Francis Jorge, pues en algún momento se animen a hablar con las cartas sobre la mesa. Yo creo que lo que usted quiere decir es que hoy es jueves y toca agenda municipal. Así que ya ustedes saben, no se muevan de sus asientos, que en breve va a estar con nosotros Francis Jorge con la agenda municipal.